Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde la palabra de Dios dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, nos vamos a concentrar hoy en tres aspectos claves mencionados en este pasaje. Primero, la fe de Noé y el terreno o el contenido de la misma, es decir, la advertencia que recibió de parte de Dios. Segundo, los efectos internos que produjo la fe en Noé, es decir, temor. Y el efecto externo de este temor, ¿cuál fue? Construir el arca. Y tercero, las consecuencias de su fe, es decir, la salvación de su casa y la condenación del mundo, siendo Noé así constituido en heredero de la justicia que es por la fe. Y antes de tocar estos tres puntos, es preciso aclarar una dificultad que algunos ven en este versículo. Por ejemplo, ¿fue salvado Noé por sus propias obras? Bueno, la respuesta es sí y no. Y espero que no se apresuren a tildarme de hereje y espero que me concedan explicar esta respuesta. Así que preguntémonos esto. Si Noé no hubiese construido el arca en obediencia al mandato de Dios, ¿no habría perecido en el diluvio junto con los suyos? Entonces, ¿fue su propio esfuerzo el que lo preservó de la muerte en el gran diluvio? La respuesta es no, porque el arca fue preservada por el poder de Dios. Recordemos que el arca no tenía mástil, ni velas, ni volante. Solo la mano de la gracia del Señor pudo sostener a esa arca de ser destruida por las rocas de las altas montañas y las destructoras olas que necesariamente se formaron. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? Bueno, la relación es esta. Noé hizo uso de los medios que Dios había establecido y por su gracia y su poder, aquellos medios fueron usados para la preservación de Noé y los suyos. Preguntémonos, ¿no debe el campesino labrar la tierra, sembrar la semilla, limpiar la maleza y abonar el terreno? Sin embargo, es solo Dios quien da el crecimiento. ¿No debemos todos practicar la higiene personal, lavarnos las manos constantemente y comer alimentos saludables? Sin embargo, la salud de nuestros cuerpos está en las manos de nuestro Dios. Bueno, lo mismo sucede en el ámbito espiritual. La salvación por la sola gracia no excluye la necesidad imperiosa de que usemos los medios de gracia que Dios ha designado y establecido. No es una ilustración y un tipo de la liberación que Dios dará a los suyos de la terrible ira que será derramada sobre este mundo malo. Pregunto, ¿era salvo Noé antes de ser salvado de morir por el diluvio? Claro que sí. Pero es que la salvación no consiste solamente en ser justificados, sino que ella conlleva a la santificación, a la obediencia y a la futura glorificación. Todos los días en nuestra vida estamos trabajando en nuestra salvación, usando los medios que la gracia nos da. No que la salvación dependa en algo de nosotros, sino que la salvación provee los medios de la gracia para que obedezcamos los mandamientos de Dios y seamos así librados de la destrucción. El autor de Hebreos
empieza diciendo que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y para entender de qué fue advertido Noé, es necesario que vayamos a Génesis capítulo 6. En el versículo 5, Moisés presenta un cuadro desolador de lo que estaba sucediendo con el género humano. Así como la raza se multiplicaba, también se diversificaba la maldad y los hombres se volvían expertos en el pecado. La depravación humana se evidenciaba en que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad llegó a crecer tanto y el hombre se degradó a tal grado que el ser de Dios experimentó dolor y dijo, como está allá en el verso 7, raeré de sobre la faz de la tierra desde los hombres hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero este arrepentimiento no significa que Dios no sabía lo que pasaría, pues todo esto se encontraba dispuesto en su decreto eterno, pero en términos antropomórficos, el autor sagrado nos deja ver el desagrado que el pecado produce en un Dios santo. De manera que no solo los hombres morirán, sino todos los animales terrestres y las aves. Moisés, el escritor del Génesis, insiste en presentarnos la oscura y la abyecta situación moral y espiritual de la generación en la cual vivió Noé. Y en el capítulo 6, versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En razón de esta decadencia espiritual generalizada, Dios entonces decide destruir al género humano en compañía de estos animales a través de un diluvio, pero él preservó a su hijo, a Noé, aquel que tenía fe en él. Le invito para que me acompañe en nuestro próximo devocional y continuaremos estudiando la segunda parte. Oremos. Padre nuestro, gracias por el don de la fe, porque a través de ella no solo nos salvas del infierno y de la condenación eterna, sino que también nos santificas y nos llevas a obedecerte. En Cristo Jesús. Amén.